queridos amigos, bienvenidos a Píldoras de Libertad Política. En este segundo vídeo quiero explicaros, en este segundo de los 3 vídeos que tengo preparados, quiero explicaros el contenido que debe tener una constitución de verdad y no como la carta otorgada que estamos padeciendo, sobre todo los ciudadanos de a pie aquí en España. La primera hablamos de cómo debe ser el proceso que conduzca a la redacción y luego posterior refrendo de la Constitución. En este segundo vídeo vamos a hablar del contenido de esa propia Constitución. Realmente básico, que una Constitución es básico para la libertad política de los ciudadanos, de todo el pueblo, que una separación, que exista una separación radical del poder legislativo y el ejecutivo, que exista una separación radical, me refiero en origen. Radical viene de raíz, ¿verdad? Desde abajo hacia arriba, no desde arriba hacia abajo como es ahora, una separación de funciones como en el franquismo. Bien, tiene que existir una separación radical entre las dos cámaras, la Cámara de Diputados y el Ejecutivo, que a su vez se elegirán en 2 urnas diferenciadas, al contrario de esta historia que llaman elecciones generales, que es un trampantojo para ocultar la realidad de que no existe una división de poderes y que el poder no puede ser controlado mediante la libertad política que presuntamente tenemos los españoles, que no la tenemos. Como digo, es más, la Constitución lo que establece simplemente son las reglas de juego, es como el juego del ajedrez. La Constitución, de alguna forma, nos iba a decir, o sea, las reglas de juego en el ajedrez nos dicen que cómo se mueve la torre, cómo se mueve el alfil, cómo se mueve cada pieza, y obliga a todos los participantes a mover las piezas de la misma forma. No se pueden hacer trampas. En cuanto uno moviera de forma diferente, pues el resto no jugaríamos, ¿no? Vamos, es lo que haríamos todos. Pues en la Constitución, en una Constitución es lo mismo, establece las reglas del juego a las cuales se tienen que atener indefectiblemente todos los participantes en el juego. Es lo que en Estados Unidos, sobre todo la Constitución americana, llaman check and balance, que significa control y equilibrios. La Constitución establece cuáles son los controles y también establece un poco la dialéctica que hay entre los distintos poderes del Estado. Como digo, las elecciones tienen que ser separadas en 2 urnas, en el Ejecutivo y el Legislativo, una para elegir a nuestros representantes y otra para elegir directamente al gobierno. 2 urnas, nada más. En la Constitución del 78 es una auténtica aberración. El gobierno es elegido por los diputados. Por tanto, vemos que no existe separación de poderes. Los ciudadanos no pueden elegir a su gobierno por un lado, al presidente del gobierno, y a sus representantes en la Cámara, en la Asamblea Nacional, Congreso de los Diputados, como queréis llamar, por otro lado. Y luego existe una aberración doble en este sistema que tenemos en España, en este régimen de poder español, que es que además los diputados no dependen de los electores, sino que los diputados a su vez son colocados a dedo por los líderes, por las cúpulas de los partidos, rellenando esas listas, esas nefastas listas cerradas, da igual que fueran abiertas. Mientras haya listas, no hay libertad política de elegir. Es decir, además el poder ejecutivo y los jefes de la oposición rellenan, antes de convocar las siguientes elecciones, una vez convocadas las siguientes elecciones, me es igual, los puestos de los diputados. Por tanto, los diputados se van a deber siempre al que les ha puesto y no a quien se deberían si hubiera elecciones de verdad, que es a su circunscripción, a sus convecinos, de alguna manera. Esto, y además, es una doble aberración, porque luego estos diputados que han sido colocados por el jefe de partido dentro de la lista son los que van a elegir después al propio gobierno. En fin, es verdaderamente una cosa de locos, que lo único a lo que lleva es a la corrupción y al crimen. Y luego está otra aberración al cuadrado, que es los bancos azules, ¿verdad? Los escaños azules que vemos reservados al gobierno y que están, ¿verdad?, en primera fila. Allí, de alguna forma, es una auténtica aberración. Los poderes tienen que estar en cámaras diferentes. El poder legislativo en la Cámara Nacional, en la Asamblea Nacional, en el Congreso, la Asamblea Nacional, como lo queréis llamar, y el Poder Ejecutivo en la sede del Poder Ejecutivo. Si os fijáis, en Estados Unidos, el presidente americano, los secretarios, que es los ministros, de alguna manera allí se llama secretarios, nunca pisan el Congreso, la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Solo hay una vez al año en el que el presidente, de una forma ceremonial, hace el llamado discurso sobre el Estado de la Nación. Pero allí no hay nadie. Porque ¿qué significa un banco azul? El banco azul significa que ahí abajo hay un señor que se vuelve y puede mirar al resto de los diputados y los está vigilando. De alguna forma les está diciendo, a ver qué votáis. A ver qué votáis. Estáis, de alguna forma, es inasumible
que el Poder Ejecutivo esté vigilando lo que hacen los, en teoría, diputados de la nación, los que defienden verdaderamente a sus convecinos en la representación nacional. Por eso, queridos amigos, os digo que, lo aseguro, es una prueba empírica, es una prueba evidente que sin la separación de poderes que estoy explicando en el vídeo, no existe la libertad política para elegir separadamente al gobierno y a los diputados. Ya dije que la libertad política consiste simplemente en la capacidad, en la facultad del pueblo para poder elegir, para poder controlar y para poder deponer a sus gobernantes. Si lo hacen mal, fuera. Y claro, si están allí los dos poderes mezclados y hay un ejecutivo supervisando lo que hacen los diputados, pues además los diputados no se deben ni al pueblo siquiera por una ley electoral, pues aquello se convierte verdaderamente pues, en un centro de corrupción y de crimen. Y realmente se puede asegurar que donde no se puede elegir separadamente a los dos cuerpos, a los dos poderes, no existe no existe, es inexistente la democracia. Y es imperativo también explicar por qué es tan importante esta separación, como ya he dicho antes, como he apuntado, entre el Ejecutivo, que es el Estado. Muchas veces confunden el Estado con la nación, la gente no lo tiene muy claro. El Ejecutivo es el Estado, toma poder de los mecanismos del Estado, el Poder Ejecutivo, para ejecutar las leyes, pero unas leyes que hace otra Cámara, que es la Cámara de Diputados, que representa a la nación. De esta forma, los dos poderes se pueden vigilar mutuamente y, como decía don Antonio García Trevijano, los ciudadanos podemos dormir tranquilos, es decir, entre ellos que se despedacen si quieran, pero que los ciudadanos tengamos asegurado nuestra paz y nuestro bienestar, de alguna manera. Y otro de los grandes errores, por ejemplo, que tiene la Constitución del 78 y que la gente no tiene muy claro, la gente dice, hay que blindar las pensiones por ley, en la constitucionalmente, hay que blindar la sanidad. No, señores, esas materias no son materia constitucional. La Constitución de Estados Unidos tiene siete títulos. Tiene ¿verdad? 7 títulos y el resto, bueno, luego tuvo sus enmiendas. No hace falta, ¿verdad? Esta diarrea de leyes que luego, evidentemente, no se van a cumplir. Es una forma, claro, de justificar sus sueldazos de alguna manera. Pero no se pueden incluir materias que no sean de constitucional. Por ejemplo, el derecho a la vivienda o el derecho a la sanidad. Vale, incluirla en la Constitución. Ahora, tú dime a mí qué pasa si yo voy a un juez a pedirle, a denunciar que se está vulnerando mi derecho a tener una vivienda digna, mi derecho a la educación, mi derecho a una sanidad universal, etcétera. ¿Qué puedo hacer? Es decir, no se deben incluir materias y derechos que luego no puedan ser satisfechos por la propia Constitución. Es absurdo. Es así de claro. No pueden estar estos derechos incluidos en el corpus constitucional. Con eso, amigos, voy a terminar este vídeo con una cosa que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es citar a algunos autores. Y en este caso voy a citar a García Trevijano en una frase que es genial, ¿no? Es genial. Don Antonio dice, a propósito de la Constitución, de cuál debe ser, ¿verdad?, la esencia de la Constitución, cuál debe ser su verdadero, el esqueleto fundamental de la Constitución, dice textualmente os leo, una Constitución debe ser como las leyes físicas. Su naturaleza ha de ser tal que impida su incumplimiento. Queridos amigos, muchas gracias y nos vemos en el tercer vídeo. Y libertad constituyente ya, recordad.